Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo hacemos así, lo haremos por las malas. La Unión Europea es muy mala con nosotros. Van a tener que pagar aranceles. Mantendré los aranceles, de lo contrario, no tendremos ninguna influencia para negociar. Amenazas, ultimátums, presión son elementos comunes en la forma de negociar de Donald Trump. Trump recientemente ha amenazado a la OTAN, a China, a Canadá, entre muchos otros, con medidas como aranceles extremos si no cumplen con sus demandas. Con frecuencia, el republicano tiene un enfoque altamente competitivo, dominante e imprevisible en las relaciones internacionales. Y para algunos expertos, su forma de negociar tiene aspectos de la llamada teoría de juegos, creada por un matemático aficionado al póker, y de la teoría del loco, un concepto ligado a ella. ¿En qué consisten estas teorías y qué aspectos de las negociaciones de Trump se ven reflejados en ellas? Quédate y en 5 minutos lo analizamos. La teoría de juegos es una rama de las matemáticas y de la economía. La desarrollaron John von Neumann, quien, como decía antes, era apasionado del póker, y el economista Oscar Morgenstern. Juntos publicaron la obra La teoría de los juegos y el comportamiento económico en 1944. Esta teoría estudia situaciones en las que los participantes deben decidir de manera estratégica, porque sus decisiones dependen de las decisiones que tomen otros, como cuando un jugador de póker debe decidir qué carta lanzar de acuerdo a lo que crea que los demás jugadores harán, o cuando un portero debe decidir hacia qué lado lanzarse dependiendo de las estadísticas de tiro de quien esté cobrando el penalti. La teoría de juegos incluye varios conceptos clave que son muy utilizados en negociaciones y en política. Uno es la amenaza creíble, es decir, una amenaza que otros creen que cumplirás. Por otro lado está el llamado compromiso, que delimita las posibilidades tanto propias como de los otros. Por ejemplo, Trump comprometiéndose a fijar aranceles en una fecha límite específica, lo que obliga a los otros a tomar decisiones rápidamente. También está el brinkmanship o política del borde del abismo, que es cuando se lleva un conflicto al extremo para que la otra parte ceda, o el juego del gallina, que está muy relacionado con el brinkmanship. Es cuando, por ejemplo, dos autos van a alta velocidad frente a frente. Pierde el gallina, es decir, el primero que se aparta. Pero si ambos continúan, chocan y pierden los dos. Trump ha llevado a sus contrapartes al límite en infinidad de ocasiones, como en 2019, cuando amenazó a México con cerrar la frontera y aumentar aranceles. Si bien ambas medidas eran perjudiciales para ambos países, el gobierno mexicano temió que Trump llevara adelante su promesa e impuso controles migratorios más estrictos. No hay evidencia de que Trump utilice la teoría de juegos de forma académica o formal. Sin embargo, hay analistas que consideran que varios de los elementos de su forma de negociar encajan con esta teoría. Uno de ellos es Sebastián Moritz, experto en teoría de juegos aplicada a las negociaciones. Moritz considera que el enfoque del republicano puede analizarse con esta teoría porque con él Trump limita las opciones de la otra parte y la obliga a reaccionar bajo presión. Mañana impongo aranceles y solo los eliminaré si aceptan X, Y y Z. Su enfoque puede parecer desestructurado, pero en esencia establece negociaciones donde la otra parte tiene opciones muy limitadas. Moritz no ha afirmado que Trump utilice la teoría de juegos en términos matemáticos, mas sí interpreta sus acciones mediante esta. En tanto, hace unos meses, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó las tácticas comerciales sobre los aranceles de Trump recurriendo al concepto de incertidumbre estratégica, que forma parte de la teoría de juegos. En teoría de juegos, esto se llama incertidumbre estratégica, así que no le diré a las otras partes de la negociación dónde terminarás, y nadie mejor que el presidente Trump para generar esta influencia. Aunque tampoco afirmó directamente que Trump la utilice formalmente. Trump también insiste en ser imprevisible y cambia constantemente de estrategia, y muchas veces presiona al otro haciéndolo pensar que es capaz de cometer una locura. Una aplicación de la teoría de juegos es la llamada teoría del loco o Madman Theory, aunque hay que aclarar que a pesar de su nombre, esta no es una teoría basada en principios científicos, como si lo es la teoría de juegos, sino que es un concepto que define una estrategia
estrategia de negociación. En esta se busca convencer al adversario de que se es irracional y de que se es capaz de hacer una locura. Por ejemplo, las amenazas de Trump de que podría detener al presidente colombiano Gustavo Petro justo después de detener a Nicolás Maduro en Venezuela o de tomar militarmente Groenlandia. Según este concepto, el objetivo es hacer que la otra parte crea que las amenazas son creíbles y lograr que ceda. Según los expertos, el enfoque de la teoría de juegos funciona mejor para quien la aplica cuando hay asimetría de poder. La otra parte teme el peor escenario y los resultados que se buscan son a corto plazo, pero no suele ser efectiva si se busca una cooperación que perdure en el tiempo o cuando los otros jugadores están en paridad de condiciones o de fortaleza. Si te sirvió el video para entender la teoría de juegos y cómo se refleja en ella Donald Trump, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales mientras esperamos con más episodios de En 5 Minutos.